Bueno, vamos a hablar del desarrollo embrionario de las extremidades o de los miembros. Entonces, aquí tenemos una primera tabla que nos ayudará a entender los derivados generales, ¿no? Esta es a manera de resumen. El ectodermo superficial, pues evidentemente la epidermis, ¿no? Lo que está más externo. El tubo neural, es decir, el neuroectodermo, formará los axones motores, dará la inervación motora del músculo. La cresta neural va a dar axones sensitivos, ¿ok? Entonces aquí está la diferencia. Las células de Schwann, es decir, pues recordemos que es sistema nervioso periférico, y los melanocitos que se asocian a la epidermis. El mesodermo paraxial o somítico, específicamente el miotomo, dará el músculo esquelético, tanto flexor como extensor, que más adelante hablaremos de eso. El mesodermo lateral somático, con A no confundir, somático o parietal, forma dermis en las extremidades y los huesos por osificación endocondral, que también se menciona en el tema de esqueleto. Y mesodermo lateral esplácnico contribuye a los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Arterias y venas, principalmente, aunque hay contribución de otros mesodermos. Vemos esta imagen de acá de Carson, ambas son de Carson. Es un corte transversal del embrión. Observamos el tubo neural, la cresta neural que está asociada a la notocorda. A un lado el mesodermo paraxial, aquí está el dermatomo, ¿no? Miotomo, esclerotomo. Y sobre todo observemos ya cómo se empieza hacia pues, la periferia a formar el mesodermo lateral somático, ¿no? Que será el protagonista para el esbozo de las extremidades. Es decir, para las extremidades, el mesodermo somático es quien va a formar la mayoría de estructuras, entiéndase los huesos, ¿no? Por ejemplo. El músculo sería por el mesodermo somítico, no son los principales. Ahora, si cortamos esta región y la vemos aquí con más aumento, vemos los linajes. Observamos aquí el tubo neural que contribuye a la inervación motora, la cresta neural contribuirá a la inervación sensitiva con sus células de Schwann y además a los melanocitos, ¿no? El ectodermo pues va a contribuir a la piel, a la epidermis específicamente, y los linajes de mesodermo, vemos que aquí está el somita, mesodermo paraxial, estos van a ser las masas musculares. El mesodermo lateral somático principalmente es que contribuye aquí a los huesos y bueno, los vasos sanguíneos tienen varios orígenes. Vemos que algunas vienen de los somitas, están relacionadas con los somitas, el miotomo para las células de músculo liso, pero pues principalmente tiene que ver con la aorta dorsal y el mesodermo lateral esplácnico. Entonces, nuevamente, los vasos sanguíneos en las extremidades son principalmente mesodermo lateral esplácnico visceral, aunque puede contribuir los somitas, ¿no? De alguna manera, y un poco del mesodermo lateral somático. ¿Cómo se va a formar? Bueno, importante el periodo, ¿no? Ya en todavía periodo embrionario, periodo somítico, desde la cuarta a la octava semana se forman las extremidades y ya tendrán patrones de modificación y crecimiento en el desarrollo fetal. Importante, pues nos desarrollamos en sentido cefalocaudal. Entonces, primero van las extremidades anteriores. Recordamos que en embriología anterior es equivalente a superior hacia la cabeza. Es primero las extremidades anteriores y 1 o 2 días de retraso las posteriores, ¿no? Eso será importante. Vamos primero formando lo de arriba y luego lo de abajo. Etapas. Primero son unas evaginaciones que se observan a la cuarta semana de gestación, hacia el día 24. Esas pequeñas evaginaciones, ya veremos más adelante, se le nombra como cresta ectodérmica apical, unas pequeñas crestas o protuberancias que se van a formar. Todavía no es una extremidad, le decimos el esbozo. Ya como tal, cuando empieza la extremidad, macroscópicamente en la quinta semana. Aquí podemos ver la extremidad anterior y la extremidad posterior. Esta se le conoce como etapa de brote o etapa de yema, o sería la primera como tal. La segunda etapa es la de aleta corta. Entonces, en la aleta corta, y vean, ya es en la sexta semana, ya se empiezan a formar las placas de manos y de pies. Todavía no se separan los dedos. Eso nos ayuda a identificar más o menos la semana. Y ya para la última etapa, de la etapa embrionaria, es la etapa de pala o de remo. ¿Cómo la identificamos? Por dos cosas. Las extremidades ya rotaron, ven aquí ya están rotadas, y además ya los dedos están separados. Eso nos ayuda a identificar más o menos la semana en la que nos encontramos. Eso será importante. Ahora, otro concepto que vamos a mencionar de una vez, ¿no? Aunque ya está formada la extremidad, es la posición y los ejes. Observen a este embrión y vean las extremidades, están en posición neutra. ¿Sí? Entonces, extremidad anterior, extremidad posterior, aquí el cordón umbilical. Esta es la posición neutra, no apunta ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? En este caso, la palma, si hablamos de la mano, o la planta están hacia medial, ¿de acuerdo? En la posición neutra. Y el dorso está hacia afuera, hacia el lateral dorso de la mano y dorso del pie.
Si nosotros vemos así las extremidades, vamos a entender los ejes. Proximal y distal creo que se entiende. Proximal hacia el tronco, por ejemplo, la región del hombro, ¿no? Y distal, pues la mano, ¿no? En la extremidad anterior. Entonces, próximo, distal. Sí, entonces está el próximo y acá distal. Lo siguiente, y es en lo que nos podemos confundir, el eje anteroposterior. Por eso vean, esta mano está en posición neutra, como la de este embrión, anteriores hacia la cabeza, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el dedo anterior es el primer dedo, ¿no? El pulgar en el caso de la mano, el hallux o dedo gordo en el caso del pie. Entonces el primer dedo siempre va a ser anterior y el quinto dedo va a ser posterior. Entonces, para entender ese eje, entonces el antero posterior. Ya tenemos próximo distal, antero posterior. Y tenemos el eje dorso ventral. Entiéndase, ventral hablaríamos de la palma, si es en la mano, o de la planta, si es del pie. Y el lado contrario se llama dorso. Ya tenemos los tres ejes, dorso ventral, antero posterior y próximo distal, que estaremos hablando mucho de esto en el tema de extremidades, lo que más se suele preguntar. Ya hacia la octava semana, como explicábamos acá, la última etapa, que es la de pala o remo, existe la rotación de las extremidades, que va a dar la configuración del adulto. Las extremidades anteriores, o sea, las superiores, rotan hacia afuera, 90 grados hacia el lateral. Por eso la mano queda en supinación, que es la posición anatómica. En cambio, la extremidad posterior rota 90 grados hacia medial, ¿no? Hacia pronación. Eso hace que la planta pues apunte hacia abajo. Y eso hace que los huesos estén invertidos, ¿no? Realmente. Entonces nos damos cuenta, pues justo como rotaron en sentido opuesto. Por eso también en anatomía los músculos flexores y extensores están invertidos. Muy bien. Vamos ahora con la parte molecular. Este tema lo voy a repetir unas 4 o 5 veces. Es quizás lo más pesado y difícil de comprender. Entonces recomiendo, cuando expliquemos este tema, pues hacer pausa al video, ¿no? Hacer las anotaciones pertinentes o captura de pantalla y repasarlo, ¿no? Pues son muchas moléculas que están interactuando. Aquí es una representación de la extremidad, ¿no? En la parte externa está el ectodermo, representado de color azul, y el mesénquima, que en este caso es mesodermo lateral somático o parietal, que está como en rosa, ¿no? Tenue. Vemos aquí el tubo neural y vemos a los lados los somitas, que son aquí los que más me interesan. Entonces, lo primero es la expresión de ácido retinoico cerca de las somitas, ¿no? Van a expresar este ácido retinoico. Esto ya nos está explicando algo. El ácido retinoico va a ser proximal, aquí muy elevado, y conforme te alejes en la extremidad, te vayas hacia distal, ya no habrá tanto ácido retinoico. Entonces, el ácido retinoico se expresa a nivel de los somitas y este va a estimular dependiendo la extremidad. La extremidad anterior, decíamos, en la cuarta semana, la posterior 2 días después, más o menos. El ácido retinoico estimula arriba los genes HOX4 y 5. Recordemos que los HOX son para segmentar. Mientras que en la posterior, o sea, hacia abajo, los HOX 8, 9 y 10. Sí, entonces es diferente el HOX según la región. Lo que más se pregunta es lo siguiente. Pues los genes HOX estimulan a su vez la producción de otra sustancia, los TBX u otro gen, los genes TBX. La extremidad anterior, o sea, arriba, requiere de TBX5. O sea, que si no se expresa TBX5, no habrá extremidad superior. Y en la de abajo, TBX4 y PITS1. Nos podemos confundir y pensar que TBX4 es en la extremidad anterior, pero es abajo. Una forma de acordarnos, por ejemplo, los cuartos traseros, ¿no? La región glútea. Cuartos, para que se acuerden, abajo es TBX4, arriba es TBX5. Esta es la pregunta clásica en embriología. Entonces vemos que el ácido retinoico, pues a través de los HOX, estimula TBX5 arriba y TBX4 abajo. Esto sí, súper importante. Independientemente cuál TBX sea, su función es estimular al factor de crecimiento fibroblástico número 10. Interesante que esté en el mesodermo, por eso lo puse aquí en rojo. Todo esto ocurre aquí en el mesodermo. FGF10 es importante para la extremidad y también para el pulmón. Las mutaciones en esta molécula pues, provocarían alteraciones en las extremidades y en el desarrollo pulmonar. FGF10 en el mesodermo somático actúa sobre el ectodermo. Sí, va a hacer que el ectodermo empiece a producir FGF8, por eso está aquí en azul. Sí, entonces, nuevamente, el ácido retinoico estimula a los HOX, estos a los TBX, arriba es 5, abajo es 4. Ambos estimulan FGF10 en el mesodermo y este estimula FGF8 en el ectodermo. FGF8 a su vez vuelve a estimular a FGF10 haciendo un circuito de retroalimentación positiva para aumentar la cantidad, ¿no? de la sustancia. Entonces, este esquema lo vamos a retomar y le vamos a ir agregando complejidad. Por eso que quede muy importante.
Vemos aquí se hicieron pues tinciones, bueno, se hicieron reacciones histoquímicas más bien en embriones con ARN mensajero contra TBX4 y TBX5. Vemos que en la extremidad posterior, o sea, la de abajo, TBX4 y decíamos PITS1, y en la extremidad superior o anterior, TBX5. Abajo 4, arriba 5. Si no se expresa ya sea el ácido retinoico o los TBX en etapas iniciales, pues la extremidad no se forma. Y se conoce como amelia, aunque se detallará más en las alteraciones de las extremidades. El término melia hace referencia a la extremidad, al miembro. Entonces, amelia no tiene miembro, no tiene extremidad. Observemos que aquí la extremidad inferior derecha está ausente, una amelia inferior derecha. La izquierda está hipoplásica y segmentada. Un síndrome también pues muy interesante, ¿no? El síndrome de Holt-Oram. Este síndrome es un síndrome tipo mano-corazón, es decir, alteraciones en la extremidad superior, principalmente en la mano, y cardiopatías. Se ha encontrado casi siempre, aunque hay excepciones, ¿no? Una mutación de TBX5, decíamos TBX5, extremidad superior. Entonces, TBX5, como veremos también en el tema de cardiovascular, es importante para la formación inicial del corazón, de los campos cardíacos. Entonces, si muta TBX5, van a haber cardiopatías congénitas de diferentes tipos y además alteraciones en la extremidad superior. Las más frecuentes que afectan al radio, puede ser que no haya radio, que esté hipoplásico, y lo más llamativo, ¿no? La mano, sobre todo el carpo, ¿no? Va a estar alterado y la región del pulgar. Entonces vemos, por ejemplo, en estas extremidades tiene una deformidad, pues, bueno, una malformación en la región de la mano y además vemos que le faltan dedos, ya les daremos términos, ¿no? Como ectrodactilia. Vemos que algunos dedos están hipoplásicos. En esta segunda imagen, el pulgar se parece mucho al meñique, por ejemplo. Este es un pulgar trifalángico, ¿no? Entonces vemos alteraciones del primer dedo. Es Holt-Oram, TBX5, corazón y extremidad superior. Ok, vamos a continuar y aquí vamos a aumentar la complejidad, ¿no? Entonces, cresta ectodérmica apical, una pregunta clásica de examen, es un centro señalizador. Explicábamos que hay tres ejes: próximo distal, antero, posterior, dorso ventral. El tema de extremidades y las moléculas es básicamente entender los tres centros señalizadores y cómo cada uno forma uno de los tres ejes. Entonces, vamos a hablar de la cresta ectodérmica apical. Volvemos al mismo esquema. El ácido retinoico lo producen pues, los somitas, que estimula a los HOX, dependiendo la extremidad. Arriba HOX 4 y 5, abajo los 8, 9 y 10. ¿Qué hacen los HOX ahora? Los TBX. ¿Cuál es el TBX de la extremidad anterior? Sería el TBX 5. Y en la posterior TBX 4. Y además dijimos PITS 1. ¿Qué hacen los TBX? Ahora, ¿quién estimulan? FGF 10 en el mesodermo. ¿Qué hace FGF 10? Ahora estimula FGF 8, ¿no? En el ectodermo. Y decíamos un sistema de retroalimentación. Ese FGF 8 será muy importante aquí en el ectodermo. Eso hace que se vaya a engrosar el ectodermo, ¿sí? Como si fuera una placoda, ¿no? Aunque no recibe ese nombre. Ese engrosamiento ectodérmico se conoce como cresta ectodérmica apical, el nombre lo dice, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer centro señalizador que vamos a ver en este momento es la cresta ectodérmica apical, la CEA, abreviado. ¿Cómo se formó la CEA? Por acción de FGF10, ¿no? Entonces produce inicialmente FGF8 y se va a engrosar el ectodermo. Después, aquí importante, la CEA produce otros FGF, 4, 9, 17. Entonces, primero produce el 8, que es el que va a andar aquí estimulando. Y luego produce otros, el 4, el 9, el 17. Entonces, si pudiéramos resumir, la CEA, ¿sí? Que esta ectodérmica apical, produce FGF, ¿no? De varios tipos. La cresta ectodérmica apical, la CEA, empieza con esos FGF a estimular aquí al mesénquima, ¿sí? A las células indiferenciadas. A esta zona estimulada por la CEA se le conoce como zona indiferenciada o zona de progreso, ¿no? Esto lo explica Lachman, por ejemplo. Aquí vemos la imagen. Entonces, la cresta ectodérmica apical por acción de los FGF, vemos principalmente 4 y 8, ¿no? Aunque hay más, estimula estas células, que son la zona de progreso, zona indiferenciada, es la que va a crecer y alargar la extremidad. Entonces, pues será importante porque va a permitir que la extremidad se elongue, se alargue en sentido próximo distal. Ahora, otro punto. Esta era la CEA. Donde esté la cresta ectodérmica apical me ayuda a diferenciar al ectodermo. Uno va a ser el dorsal y el que esté en el lado opuesto va a ser ventral. El ectodermo dorsal inicialmente va a expresar esta molécula, radical fringe, que vamos a retomar. Y el ectodermo ventral en 1, ¿no? En Grail 1. Sí, entonces, según la sustancia que se produzca, yo puedo determinar. Por ejemplo, si es radical fringe, es ectodermo dorsal.
Si en Grail 1 es ectodermo ventral. Los FGF dijimos cresta ectodérmica apical. ¿De acuerdo? Entonces ir repasando, aunque ahorita vamos a ir complicando más esta señalización. Ahora vemos aquí la imagen, esta las pone Arteaga. Vemos la extremidad superior o anterior. Ojo, aquí ven a qué nivel está, ¿no? Prácticamente, pues podemos pensar que el abdomen, ¿no? Pero es realmente a nivel cervical bajo y torácico alto, sí, por la disposición de los somitas. Entonces aquí está la extremidad anterior, superior, acá estaría la posterior. Si le damos un acercamiento, vemos este engrosamiento de ectodermo, es la CEA, la cresta ectodérmica apical que produce FGF. Y este va a establecer el eje próximo distal. Pregunta clásica de examen, ¿quién forma el eje próximo distal del miembro? La CEA, cresta ectodérmica apical, a través de FGF. Entonces, repasen muy bien. Ya tenemos un centro señalizador y ya tenemos uno de los ejes. Entonces, esa CEA, ese eje que está aquí afuera en el ectodermo, hace que crezca la extremidad, pero el mesénquima, entiéndase el mesodermo que está aquí, es el que va a regular la forma de la extremidad. Otra pregunta clásica de la embriología es quién es el principal inductor o el inicial en la extremidad, es decir, quién forma inicialmente, el ectodermo o el mesodermo. La respuesta correcta es el mesodermo. Vemos que todas estas moléculas se producen a nivel del mesodermo, somático sobre todo. Entonces el mesodermo es el inductor inicial de la extremidad. El mesodermo induce a la CEA, a la cresta, y esta ya luego le manda señales. La CEA ahora va a hacer que crezca la extremidad. Entonces, repetimos, inducción de la extremidad, mesodermo o mesénquima. Crecimiento de la extremidad, ectodermo, ¿no? La cresta ectodérmica apical. Forma de la extremidad, otra vez, mesodermo o mesénquima. Entonces, repetir eso es muy importante. Aquí vemos unas fotomicrografías electrónicas de barrido, embriones en diferentes etapas, lo vemos en la cuarta semana y en la quinta. Aquí en la cuarta semana podemos ya distinguir, vean los arcos faringios, ya distinguibles en la cuarta. ¿No? Vemos el proceso frontonasal, por ejemplo, en desarrollo de cara, la prominencia cardíaca. Y esta es la extremidad anterior, parece que está muy abajo, ¿no? Pues son los somitas cervicales realmente, ¿no? Y torácicos. Entonces, esta es la extremidad anterior y esta es la posterior. Si le damos aumento al borde libre, podemos observar la cresta ectodérmica apical. Dijimos eje próximo distal. Acá ya en la quinta semana ya podemos distinguir más estructuras, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí los arcos faringios, ¿no? Uno y dos, la prominencia cardíaca, el cordón umbilical, pero ven, acá están ya las extremidades más desarrolladas. Están formando como esa pequeña placa, ¿no? Placa de la mano, placa del pie. ¿Ok? Volvemos, ¿no? Al esquema. Aquí ya vamos a complicarnos, entonces recomiendo, sobre todo en esta diapositiva que voy a explicar, tomar captura de pantalla o repetirla las veces necesarias, porque es pues complicado entender la señalización. Entonces, ya dijimos la CEA, la cresta ectodérmica apical con el eje próximo distal, FGF. Segundo centro señalizador, la zona de actividad polarizante, la SAP. Esta pone el eje antero-posterior. Una forma de acordarnos, la zona de actividad polarizante, AP, eje antero-posterior. Sientes para que se acuerden y produce Sonic. Vamos nuevamente a nuestro esquema y vamos a irnos complicando. Entonces, los somitas producen ácido retinoico, producen HOX en la extremidad anterior TBX5 y en la posterior 4-IPITS1. Eso espero que ya quede claro. Los TBX ahora FGF10 es el inductor que hace FGF10 en el mesodermo, estimula el ectodermo, con el 8 decíamos, ¿no? Y va a formar la cresta ectodérmica apical, que dijimos, ¿cuál es el eje que establece? El próximo distal. Según donde esté la CEA, dividimos al ectodermo en dos, en dorsal y en ventral. Y aquí ya nos vamos a complicar. El dorsal decíamos radical fringe, pero también la molécula dorsal por excelencia, WNT. Vamos a aclarar, WNT7A. Estas son sustancias dorsales. Y esto pues será importante porque de hecho donde hay WNT, que es en la región dorsal, se forman uñas, ¿no? Y se forma folículo piloso. En cambio acá no hay WNT. Por eso pues no tenemos uñas y pelo en las palmas, ¿no? O en las plantas, por ejemplo. En el ectodermo ventral es en 1 o en Grail 1. Ok, vamos a complicarnos. Decíamos que la cresta, explicábamos, estimulaba la zona de progreso, pero tiene otra función. Por FGF4 estimula el mismo mesénquima y va a formar la zona de actividad polarizante, lo que estamos explicando. Este centro señalizador produce Sonic y está en la región posterior de la extremidad. Entonces, nuevamente, la CEA estimula a la zona de actividad polarizante en la región posterior.
y produce Sonic. Si vemos, por ejemplo, Carson nos dice que también el mismo ácido retinoico, por HOXB8, el mismo ácido retinoico estimula a la zona de actividad polarizante, es decir, se forma de dos maneras. Por un lado, el mismo ácido retinoico lo forma a través de HOX y por otro la cresta ectodérmica por FGF. ¿Sí? Entonces ahí está. Luego, la zona de actividad polarizante, y aquí mucha atención porque nos podemos confundir, estimula gremlin. Gremlin es una sustancia inhibidora. De hecho, la vamos a retomar en sistema urinario. Entonces, y acuérdense eso, ¿no? Es inhibidora. Dos funciones, las dos pues inhibidoras. Estamos en la región posterior de la extremidad. Acuérdense que posterior es hacia abajo. Gremlin inhibe, está como menos, a GLI3 en la región posterior. Entonces, como se inhibe en la región posterior, se expresa solo en la región anterior, en el mesodermo. Nuevamente, GLI3 se expresa en la región anterior del mesodermo. Como acá abajo ya no hay GLI3 porque Gremlin lo inhibió, se produce HAN2. Entonces ya tenemos las moléculas contrarias, HAN2 posterior, GLI3 anterior. Ya tenemos una función de Gremlin, inhibir a GLI3 en la región posterior. La otra función, también inhibir, inhibimos a BMP. 2 y 4, dice Carson. BMP, si recordamos de las primeras clases, ¿no? Regulación molecular, BMP también es inhibidor. Normalmente, BMP inhibe a la cresta ectodérmica. Como yo quiero que crezca la extremidad, tengo que inhibir a BMP. Al inhibir al inhibidor, Gremlin inhibe a BMP, perdón, inhibe al inhibidor y la cresta sigue creciendo. Entonces, resumiendo, la zona de actividad polarizante, dos orígenes o dos formas de estimularse, produce Sonic y la función de Sonic es producir Gremlin. Gremlin inhibe a GLI3 e inhibe a BMP. Entonces, esta es un poquito más complicada, ¿no? Todavía nos falta. Entonces ya tenemos otra de los centros señalizadores. Y aquí vemos algunos experimentos. Esto lo pone Lachman, por ejemplo. Es importante para entender las patologías. La zona de actividad polarizante, si se llegara, dijimos, está en la región posterior. Si se llegara a expresar de forma ectópica, decíamos que la zona de actividad polarizante es el eje anteroposterior, o sea, los dedos, ¿se acuerdan? Que el pulgar era el anterior y el meñique el posterior. Vean, si hay una SAP, una actividad polarizante ectópica, se van a producir muchos dedos, una polidactilia, pero además vean en espejo. Es una duplicación de mano o de pie, que a esto Carson lo menciona en el caso del pie como diplopodia. Pero entonces vamos a tener duplicaciones, que veremos en el tema de alteraciones, los conocemos como dimelias, se duplica la extremidad. Entonces, importante, es una causa. Y también dijimos, ¿qué produce la zona de actividad polarizante? Produce Sonic. También se ha asociado en mutaciones en Sonic a que haya muchos dedos, a polidactilia. Muy bien. Último esquema de regulación molecular, así complejo, al menos. Este ya es un resumen de todo lo que hemos explicado. Ahora sí, aquí repetir el video muchas veces, ya vamos a incluir todos los temas, ¿no? Los tres ejes y tres centros señalizadores y que quede pues muy claro esto. Entonces, ahí está la extremidad, en azul el ectodermo, en rojo el mesodermo. Entonces vemos tubo neural, somitas. Les puse aquí, ya resumido, ¿no? Para las preguntas de examen clásicas, los tres centros señalizadores y sus ejes. La zona de actividad polarizante hace el eje antero-posterior. Dijimos antero-posterior por la A y la P, que se acuerden, que produce Sonic. El ectodermo, ¿sí? Va a establecer el eje dorso-ventral. El ectodermo dorsal tiene sus moléculas, radical fringe y WNT, y el ectodermo ventral en 1, ¿no? Engrailed. Y la cresta ectodérmica apical hacia el eje próximo distal. ¿Ok? Entonces, por FGF. Como se los puse, es el orden que describe Carson en el que se forman los ejes. Primero el antero-posterior, luego el dorso ventral, luego el próximo distal. Pueden acordarse como en orden alfabético, ¿no? El antero-posterior es el primero, el dorso ventral es el segundo, el próximo distal es el tercero. ¿Sí? Entonces son los tres ejes en su orden de aparición realmente. Bueno, vamos a irlo explicando aquí con las moléculas. Ya un resumen de todo. ¿Qué producen los somitas? Dijimos ácido retinoico, que estimula los HOX. Arriba es TBX5, abajo TBX4 y PITS1. No importa la extremidad que hacen los TBX, FGF10. En el mesodermo, FGF10 va al ectodermo y FGF8 principalmente, ¿no? Y forma la cresta ectodérmica apical que va a establecer, dijimos, el eje próximo distal por sus FGF. Decíamos que estimulaba la zona de progreso. Ok. Ahora, vamos a complicarnos más. FGF8 principalmente, ¿no? De la CEA,
actúa en el mismo mesénquima y estimula a MCX1. MCX1 es característico del mesénquima distal, por ejemplo, la mano o el pie. ¿Sí? Entonces, en el mesénquima distal, MCX1 para el crecimiento. Donde esté la CEA, yo divido al ectodermo. Dorsal tiene dos moléculas, radical fringe, y la dorsal por excelencia, WNT7A. Ectodermo ventral en 1, en Grail 1. Entonces aquí tenemos ya el segundo eje, o el otro eje más bien. El ectodermo dorsal, radical fringe, WNT, el ectodermo ventral en 1. Entonces ya tenemos el eje dorso-ventral y el eje próximo distal. ¿Cuál falta? El antero posterior. WNT, ¿sí? Que está, dijimos, en la región dorsal, donde habrá uñas y pelo, estimula en el mesénquima a LMX1B. ¿Sí? Entonces WNT está en el ectodermo, LMX en el mesodermo, en el mesénquima. Y este le dice al mesénquima que se vuelva dorsal. Abajo, en el ventral, en Grail 1 en 1, inhibe a WNT7A. Por eso no se expresa, por eso no hay uñas y pelo en la región de la palma y la planta. ¿Sí? Esa es su función realmente. Entonces WNT solo queda dorsal. Muy bien. Luego, último centro señalizador, la zona de actividad polarizante que produce Sonic. ¿Cuál es el eje antero-posterior? Y dijimos, se mantiene de dos formas. Por un lado, el ácido retinoico por Hox B8 y por otro lado, la CEA, ¿no? Por FGF4. Entonces lo va a mantener ahí. ¿Qué dijimos que hace Sonic? Produce gremlin o estimula gremlin. ¿Qué hace gremlin? Inhibe. En la región posterior inhibimos a GLI3, por eso solo queda ahí arriba. Y entonces se expresa Han2 y gremlin inhibe a BMP, ¿no? Sobre todo el 2, también el 4. Si inhibimos a BMP, que normalmente es un inhibidor, la cresta puede seguir estimulando. Entonces ya tenemos un resumen, ¿no? Dos cosas más. El ácido retinoico, como decíamos, pues está en los somitas, entonces va a estar abundante en la región proximal hacia el tronco y conforme te alejes, por ejemplo, hacia la mano, hacia el pie, pues el nivel disminuye. En cambio, el gradiente contrario, ¿no? En las regiones más lejanas está FGF y WNT. Entonces, con esta diapositiva, por si gustan un screenshot o un repaso, ya tenemos como pues toda la regulación molecular. Ahora, segmentación de esa extremidad. Vamos a dividirla, y esto se mantiene en muchas especies, en mamíferos, en aves, por ejemplo. Vamos a dividir en tres, ¿no? El estilopodio, ¿sí? Que es la parte proximal, que corresponde a brazo arriba o muslo abajo. El zeugopodio, que está aquí en medio, la porción intermedia, corresponde al antebrazo y a la pierna. Y el autopodio, la parte distal, corresponde a mano y pie, ¿no? Entonces recordamos el estilopodio, pues sería el húmero o el fémur. El pseudopodio, si hablamos arriba, sería radio ulna, ¿no? Antes cúbito. Si hablamos abajo, tibia fíbula, antes peroné. Y el autopodio, pues con los huesos del carpo, metacarpo y falanges, o tarso, metatarso y falanges. Aquí vemos lo que se explicaba, ¿no? El ácido retinoico es proximal contra el FGF y WNT distal. Cuando ya se empieza a segmentar, ¿sí? Vemos la expresión molecular, ¿no? Muy importante. MACE1 para el estilopodio, es una mutación en MACE1, pues va a afectar el brazo o el muslo con sus huesos respectivos. El zeugopodio por Hox A11. Y además tenemos acá el autopodio por Hox A13. Sí, un poco del AP2, que es de la zona indiferenciada, sobre todo Hox A13. Veremos en la parte de patologías que según la alteración le vamos a dar un término específico, ¿no? Tenemos patologías propias del estilopodio, como la rizomelia, la focomelia, del zeugopodio, como la dimelia, hemimelia, del autopodio tenemos muchísimas, ¿no? Sobre todo la de los dedos. Y aquí tenemos otra imagen de Carson que nos ayuda a entender y más que memorizar es entender los principios, ¿no? Recordamos principios generales, ¿no? De la regulación molecular. Los genes Hox segmentan y a mayor número es más distal o más posterior. Entonces, por ejemplo, me regreso tantito. Vemos aquí que los genes Hox más elevados, o 8, 9 y 10, están más abajo, ¿no? Hacia el extremidad posterior. Los más bajitos están hacia arriba. Y si ya hablamos de una extremidad, vemos que los genes Hox, entre más alto sea el número, se expresa más distal. Entonces vemos, por ejemplo, y se superponen que Hox 9, ¿no? Abarca toda la extremidad. 10 es más distal, 11 más distal, 12 y ven 13 ya es lo más distal, solo abarca la mano, ¿no? El autopodio. Aquí nada más mencionar que para la extremidad los más relevantes, hay muchos Hox, son los A y sobre todo los D, los Hox D. Entonces A y D, y entre más alto sea el número, más te alejas.
Vamos con los dedos, es decir, la parte del autopodio, la parte distal. En la sexta semana de gestación, ya casi iniciando la séptima, sería en la extremidad inferior, 2 días después, inicios de la séptima, en esa mano en formación se empieza a condensar el mesénquima. Va a empezar a formar los moldes de cartílago. Acuérdense, osificación endocondral. A eso se le van a llamar rayos digitales que estamos viendo aquí en las imágenes, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no?, de la placa de la mano del pie con su cresta ectodérmica apical distal. Adentro se va a empezar a condensar el mesénquima, los rayos digitales. Eso va a provocar que la CEA se fragmente. Ven, en cinco CEAs, pues una para cada dedo. Luego, recordemos que la cresta ectodérmica es lo próximo distal, hace que crezcan los dedos. ¿Sí? Aquí podemos ver, algo importante es que los espacios que va a haber entre ellos tienen que sufrir apoptosis, muerte celular programada, para permitir que se separen los dedos. Entonces vemos, empiezan a formar primero unos pequeños surcos, segmentos, y los vuelven más profundos. Si vemos, ahí está la membrana interdigital. ¿Y qué tiene que hacer esa membrana interdigital? Romperse, hacer apoptosis. Lo hace sobre todo por BMP, que es una pregunta clásica de examen. Aquí tenemos la imagen. Vean cómo en las regiones donde hará apoptosis se expresa BMP y MCX1, pero más importante, BMP. Si les preguntan en el examen y solo ponen una opción, ¿cuál es la molécula o factor responsable de la apoptosis de la membrana interdigital? BMP, proteína morfogénica ósea. Y como explicábamos en la última etapa, en la octava semana de gestación, final del periodo embrionario, hay una separación de los dedos. En caso de que falle, por ejemplo, no se exprese BMP o MSX en esta región, los dedos van a permanecer unidos, teniendo una sindactilia, lo cual se explica en las alteraciones. Veremos que hay grados de sindactilia. Entonces aquí vemos, este es de Moore, de embriología, fotomicrografías electrónicas de barrido. Vemos en la parte interna se están formando esas condensaciones, los rayos digitales, empiezan a formarse los surcos. Observamos, ya se empiezan a delimitar bien la membrana interdigital y luego la apoptosis por BMP. Este engrosamiento, recordaremos de tegumentario, son las almohadillas o cojinetes, ¿no? Tanto en la mano como en el pie, ¿no? Para justo el desarrollo de las huellas, tanto dactilares como los surcos en la palma y planta. Ahora otro concepto, aquí tenemos la mano en posición neutra. Os recordamos anterior primer dedo, posterior quinto, igual en el pie. Para que los dedos empiecen a diferenciar requieren de sonic. Eso va a ser muy importante. Recordemos que el primer dedo es el más anterior, es el pulgar, segundo índice, tercero medio, cuarto anular, quinto meñique. Y en el pie, pues del primero al quinto. Así se enumeran, ¿no? Pero esto es importante y no confundir. Se forman al revés, de posterior a anterior. Quiere decir que en la mano, el primer dedo en formarse es el meñique, el quinto dedo. El último dedo en formarse es el pulgar. Sí, igual en el pie. Entonces, nuevamente, aunque se enumeran así, sí, de arriba hacia abajo, se forman al revés. El meñique es el primer dedo en formarse. Y algo importante es que lo van a hacer por sonic, como explicábamos aquí, excepto el pulgar. La pregunta clásica, ¿no? El pulgar es el único dedo, o el dedo gordo, ¿no?, del pie, es el único dedo que no depende de Sonic, es independiente de Sonic Hedgehog. En cambio, los otros 4 dedos sí, pero aquí, pues, un poco más específicos, solo los dedos 4 y 5 tienen células que producen Sonic, ¿sí? O sea, el anular y el meñique. El tercer dedo, el dedo medio, es híbrido. La mitad posterior produce Sonic y la mitad anterior no, pero está expuesto a esos niveles. Y ya el segundo dedo, el índice, ¿sí?, solo está expuesto, o sea, no tiene células que produzcan Sonic, pero Sonic se difunde y actúa sobre él. Entonces, estos 4 dedos tienen de alguna manera pues un estímulo por Sonic, ya sea de forma directa o indirecta. El pulgar no. Y eso podría explicar, aunque no se entiende bien, que el pulgar o primer dedo solo tenga 2 falanges. Una posible teoría es que una expresión anómala de Sonic, acá arriba, provocaría un pulgar trifalángico, ¿no? Como veíamos en el síndrome de Holt-Oram. Sí, que tenga 3 falanges, lo cual no es normal. Ahora vamos, ya que mencionamos la extremidad en general, los componentes. Decíamos el ectodermo, pues la epidermis, ¿no? El mesodermo lateral somático, la dermis. La cresta neural, melanocitos. Bueno, extremidades, los huesos. Vamos a hablar de eso. Todos son por osificación endocondral. No nos complicamos. Se requiere un molde de cartílago, SOX9, como se explicó en el tema de somitogénesis y esqueleto axial. Aquí nada más aclarar unas cosas. Todo es endocondral. Prácticamente todos los huesos de las extremidades son del mesodermo lateral somático parietal.
Donde hay que aclarar un poco en la escápula, ¿sí? La escápula, menciona Carson, aquí ya nos complicamos, ¿no? Que la lámina, o sea, la parte plana, ¿sí? Tiene células del dermomiotomo. Ya está interesante esto, ¿cómo que del dermomiotomo? Pues probablemente se diferencian más adelante, no del esclerotomo. Entonces aquí ya nos complica un poco. La espina de la escápula proviene del mesodermo lateral somático, igual que las extremidades. El hueso coxal y el ionisquium pubis también mesodermo lateral somático. Entonces, para fines prácticos, extremidades, osificación endocondral, todo es somático excepto la lámina de la escápula, que sería el dermomiotomo según Carson. También un concepto importante es cómo se forman estos huesos, ¿no? Cómo se van osificando. Se van a formar de proximal a distal, o sea, primero vamos a formar el húmero o el fémur, ¿no? Luego los huesos de la pierna o el antebrazo y al final la mano. Y otro principio, en sentido postaxial a preaxial. Entonces, nuevamente, aquí está la manita en posición neutra, no la extremidad. Lo que esté hacia abajo, le vamos a decir posaxial. Lo que esté apuntando hacia arriba, hacia la cabeza, le vamos a decir preaxial. Y eso nos ayudará a entender las patologías. Entonces, preaxial, lo que está hacia arriba, si hablamos de la extremidad superior, radio o tibia en la inferior, y el primer dedo, es el dedo pulgar o el dedo gordo que se le dice hallux en el pie. Entonces el primer dedo con su hueso asociado, a ese le vamos a decir preaxial. Todo lo demás, incluyendo brazo o muslo, húmero y fémur, ulna y fíbula y todos los demás dedos son postaxiales. Entonces nos damos cuenta que primero se forma el húmero y fémur, luego la ulna o la fíbula y los dedos, como decíamos, al revés, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo. El último dedo en formarse, pues el primer dedo. Entonces, recuerden estas estructuras para cuando hablemos de alteraciones, pues justo mencionemos patologías preaxiales y postaxiales. Ya que se forman los huesos, pues tiene que haber apoptosis, ¿no? Entre las regiones para formar las articulaciones. De aquí nada más aclarar algunos aspectos. Esto lo menciona Carson a partir de la sexta edición, ¿no? Ya hace más detallada la explicación. Nos menciona que donde se va a formar una articulación, esa unión entre huesos, se empiezan a organizar las células mesenquimatosas. ¿Sí? Que ya están formando cartílago, más bien. Estas células que están formando el cartílago se empiezan a alinear, formando una interzona. Esa interzona requiere de WNT 14. Entonces se empieza a formar. Estas empiezan a formar, a expresar, perdón, GDF. Estas células de aquí nada más. Y al expresar GDF se empiezan a diferenciar, empiezan a formar los condrocitos, la cápsula articular, entonces empiezan a transformarse. Luego hacen apoptosis para tener ahí una cavidad. Y en esa cavidad se acumula ácido hialurónico, lubricina, se empieza a mantener. Posteriormente se empieza a diferenciar y a formar ya todos los componentes del cartílago. ¿De acuerdo? Entonces WNT14 forma la interzona, se organizan de forma transversal, GDF positivos se empiezan a diferenciar. Hacen apoptosis, acumulan hialuronano y lubricina. Y un dato interesante y muy importante es que en estas últimas etapas, para que la articulación se mantenga así separada, requiere de los músculos, o sea que los músculos primitivos empiecen a contraer a los huesos, a moverlos. Si la contracción muscular mueva a los huesos. Se ha visto que si no existe esta contracción muscular, los huesos no se estimulan y se fusionan, una anquilosis. Entonces ya no hay articulación. ¿No? Muy interesante ese proceso. Ahora vamos con los músculos y nervios. Los estudiamos juntos. Entonces, los músculos vienen del miotomo, es decir, del somita, mesodermo paraxial. Los que van a la extremidad expresan CEMET, que es el receptor para el factor de crecimiento hepático o hepatocitario, ¿no? Que así lo plantean. En el tema de muscular explicamos que se va a expresar de forma tardía, ¿no? Los factores, ¿no? Que en otros tipos de músculo, pero además, si van a las extremidades, requieren de PAX3, importante. ¿Ok? Entonces aquí vemos un corte transversal, este es de Lachman. Bien, aquí está la masa muscular. Explicábamos también que Carson pues, nos pone un poco de controversia, ¿no? De forma clásica decimos que la musculatura de las extremidades, como vemos en esta imagen, es hipoaxial, ¿no? De la parte ventrolateral del miotomo. Entonces es hipoaxial o hipomérica. Forma una masa común y ya se divide extensor y flexor. Pero dice Carson que la región hipomérica formaría los músculos flexores y la epimérica los extensores, ¿no? Y nos pone un poco de controversia que se aborda en el tema de muscular. Lo interesante, quiero que vean la imagen, que mientras migran los músculos, tanto extensores como flexores, los nervios los van siguiendo. Sí, aquí va de la mano el sistema nervioso. Decíamos
La parte motora, los axones motores, son por el tubo neural, neuroectodermo, y los sensitivos por la cresta neural. Entonces vean esta imagen. El nervio da una rama dorsal que se va a los músculos epiaxiales, a los del dorso, y el ramo ventral se dirige al de las extremidades. Este ramo ventral, cuando llega, da un ramo, una división posterior y una división anterior. En la extremidad superior, por ejemplo, los músculos flexores, ¿no? Como puede ser el bíceps braquial, ¿no? El coracobraquial, los flexores del antebrazo, están inervados por las divisiones anteriores, ¿sí? Mientras que los que están extensores atrás por las divisiones posteriores. Aquí, perdón, que está al revés. Esto es flexor anterior, extensor posterior. Esto en la extremidad superior, en la extremidad inferior es al revés. Entonces, nuevamente, ramo dorsal, epimérico, va al dorso. Ramo ventral se divide la porción anterior para los flexores, la porción posterior para los extensores. Esto arriba, no en la extremidad superior. En la extremidad inferior es al revés. Ahora, esta inervación motora que decíamos es por el tubo neural comienza en la quinta semana. Vean esta imagen de Carson, cómo hacia la quinta semana ya como tal empieza a invadir el esbozo, ¿no? De la extremidad y empieza a crecer y a formar los diferentes plexos, ¿no? El plexo braquial y el plexo lumbosacro. Ahora vemos esta imagen de Netter, muy didáctica. Está el tubo neural y observamos la misma división, ¿no? Esta división dorsal, que es para los músculos epiaxiales, y la división ventral, que se dirige a los músculos de las extremidades. Este a su vez da una división posterior para los extensores, si hablamos en la extremidad superior, y una anterior para los flexores, ¿no? Decíamos en la extremidad inferior es al revés. Esta es la inervación motora. Y vean la sensitiva, pues sigue un patrón similar, aunque pues va a dar ramas evidentemente hacia la piel. Ahora, esas ramas sensitivas, que son de la cresta neural, siguen un patrón que conocemos como dermatomas, ¿sí? Entonces, va a estar siguiendo el patrón de los nervios. Estos son los dermatomas originales en el embrión y esto es lo que nos enseñan en anatomía, la distribución. Si lo vemos anatómicamente nos podríamos confundir, no podríamos encontrarle mucho sentido al patrón de inervación de la piel. Si lo vemos embriológicamente tiene más sentido. Esta es la posición neutra de la extremidad antes de rotar. Entonces vean cómo va siguiendo un sentido antero-posterior, de arriba para abajo, C6, C7, C8, T1 y sigue. Otra forma de entenderlo, vemos la primera imagen aquí del embrión, posición neutra de las extremidades, vemos que va de arriba hacia abajo, C5, C6, C7, C8, o verlo como desde la biología, como cuadrúpedos. Si lo vemos así, tiene también mucho sentido el patrón de dermatomas. Vemos que va de anterior, o sea, cefálico, a caudal, posterior. Sobre la vascularización, arterias y venas, decíamos que la principal contribución es del mesodermo lateral esplácnico, aunque como explicábamos también puede haber de los somitas, sí, un poco de células de músculo liso y endoteliales, y también del mesodermo somático, pero prácticamente la mayoría va a ser del esplácnico. Las arterias se van a originar de la aorta dorsal y las venas de las extremidades de las venas cardinales, anteriores y posteriores. Las arterias que salen de la aorta dorsal son las ramas intersegmentarias que aquí podemos ver. Esas ramas intersegmentarias, ven aquí está el esbozo de la extremidad, ¿sí? Van a empezar a unirse y a formar poco a poco una arteria central o arteria axial. Mientras, las venas que drenan en las cardinales van a formar aquí un espacio que se llama seno marginal. Luego se van a empezar a transformar en las venas de las extremidades. Entonces vemos aquí, este es el muro de embriología, en la extremidad anterior, o sea, la superior, decíamos, la aorta dorsal con las intersegmentarias va a dar una arteria axial o central. La arteria axial, vean cómo se empieza a transformar, va a originar la arteria humeral o braquial y además la arteria interósea común, esa es la que va a ir hacia la mano. Vean que aquí se origina una arteria mediana que luego desaparece. Sigue creciendo, ¿no? Vean, la arteria mediana irriga la mano inicialmente, que viene la arteria ulnar, y luego la arteria mediana degenera, o más bien forma, la interósea posterior. Entonces, la arteria axial embrionaria que tenemos aquí, rama de la intersegmentaria que es de la aorta, forma arriba a la humeral y a la interósea común. La interósea común luego dará anterior y posterior. Mientras que en la extremidad de abajo, igual, la aorta, las intersegmentarias que están aquí las ilíacas, va a empezar a crecer y va a dar la femoral profunda. Esa va a ser la principal que se está de aquí.
Si esta aquí no tiene nombre, ¿no? Sigue creciendo. Entonces, vean, la femoral profunda va a llegar hasta el futuro pie. Y la femoral profunda después va a empezar a transformarse en las tibiales. Entonces, acá seguimos el patrón. Vemos aquí ya se formó la arteria poplitea, ¿no? Que está en la región posterior a la rodilla. Y luego las arterias tibiales, de ahí se origina la fibularoperonea. Aquí ya tenemos el patrón más similar a lo que se estudia en anatomía. Entonces, muy interesante porque son equivalentes. Arriba, la arteria axial forma la humeral. Abajo forma la femoral profunda, que esta luego se vuelve más pequeña, ¿no? Anatómicamente. Arriba, la humeral dará la interosia común, ¿no? En su momento. Anatómicamente ya no es así. Abajo va a dar la poplitea, entonces serían equivalentes desde un punto de vista embriológico. La interosia común se va a dividir en interosia anterior e interosia posterior, mientras que en la extremidad inferior la poplitea dará tibial anterior y tibial posterior. O sea, las tibiales son equivalentes a las interosias, ¿no? La interosia común es equivalente a la poplitea y la femoral profunda es equivalente a la humeral. Y pues nada más mencionar que de esta parte las venas, ¿no? Que son de las cardinales, este seno marginal, formará la vena cefálica. Que vean, si recuerdan de anatomía, la vena cefálica está hacia afuera, lateral, en posición anatómica. ¿Pero por qué se llama cefálica? Porque en la posición neutra del embrión apunta hacia la cabeza. Y hacia abajo la vena basílica. En anatomía sabemos que es medial, la basílica. Pero en embriología se llama así porque está en la base. Y esto en la extremidad inferior correspondería a las venas safena menor, bueno, safena magna, perdón, como la basílica, y la cefálica, la safena menor. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos justo toda la formación de las extremidades.